Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver cómo transformar el valor del píxel de imagen satelital a radiancia del sensor usando imágenes Landsat 8. Para ello vamos a usar esta expresión donde radiancia espectral en el sensor de satélite es igual al factor multiplicativo de reescalamiento específico para cada una de las bandas por el valor del píxel más el valor aditivo del restablecimiento, de reescalamiento. Eso también es por cada una de las bandas. Esta información la podemos encontrar dentro de los archivos que se descargan del satélite. Para ello nos vamos a ir a ejercicios y vamos a seleccionar nuestro ejercicio del 2015, del 8 de enero del 2015. Y esa información la vamos a encontrar en el archivo MTL, un archivo de texto. Entonces nos vamos a ir a buscarlo. Entonces, aquí tengo el valor multiplicativo de radiancia espectral para cada una de las bandas. Y aquí tengo el factor aditivo, que es el que vamos a utilizar. Entonces, para poder hacer esa transformación, vamos a irnos a QGIS y vamos a cargar nuestra banda. En este caso vamos a usar la banda 2 para el ejercicio. Bueno, entonces acá lo que tengo es mi imagen satelital de grises. Como estas imágenes son de 16 bits, eh, tienen aproximadamente 65.000 escalas de grises. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar estos bordes negros para que no nos... porque estos nos están dando aquí que el valor mínimo sería 0, cuando no es así. Para ello vamos a usar la calculadora raster. Bueno, pero previo a eso vamos a evitar este nombre tan largo y lo vamos a cortar. Nos vamos a propiedades, fuente, y le vamos a dejar que solo B2, haciendo énfasis que es la banda 2. Hoy sí, vamos a calculadora raster. Para ello vamos a utilizar el siguiente comando. Vamos a poner una condicional que sea mayor a 0, y eso lo vamos a multiplicar por la banda. ¿Por qué? Porque cuando hacemos condicionales nos vamos a regresar resultados de 0 y 1. 1 que es el valor verdadero y 0 que es el que no cumple. En este caso le estamos diciendo que el valor verdadero, o sea, todos los valores que son mayores a 0, los multiplique por la banda para obtener solo los datos de la banda distintos a 0. Bueno, agregamos ahí otro paréntesis. Y esto lo dividimos entre vamos a ver aquí otra banda mayor a 0 y lo multiplicamos por 1. En realidad no estamos cambiando nada. Más nuestra banda menor o igual a 0, y esto lo multiplicamos por 0. Bueno,
Entonces de esta forma vamos a quitar esos bordes negros. Entonces vamos a guardar, vamos a crear un folder que se llama procesado. Y le vamos a poner B2 recortado. Solo B2. Y le damos guardar. Esperamos que ha finalizado y ahorita automáticamente me va a cargar. Entonces, si ven, nuestra nueva capa, el valor mínimo es de 6.953 y el máximo 45.000. Mientras que en esta teníamos valor cero. Eso nos altera eliminamos la original y nos quedamos. Ven, hemos quitado ya esos bordes con cero. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle propiedades y nos vamos a ir al histograma que tiene por default y le decimos calcular histograma. Vemos que los valores se concentran o la mayor frecuencia está entre 0, bueno, en este caso entre los 6.000 a los 10.000. Entonces le vamos a poner, regresamos a simbología. Si se dan cuenta, ahorita tiene un aspecto negro, pero es por la cantidad de información que tiene. Y le vamos a poner que aquí que considere el valor máximo como 10.000. Le damos a aplicar y ahorita me ha cambiado ya las tonalidades. Entonces ya puedo diferenciar algunos elementos. Puedo ver, por ejemplo, ciudades. Puedo identificar el volcán de fuego, Catenango, el de agua. Aquí tenemos Amatitlán. Estas son una serie de nubes que están por encima de Amatitlán, Villanueva, etc. Aquí tenemos el lago de Amatitlán y aquí lo que tenemos son algunas nubecitas. Aquí tengo el lago de Atitlán, entonces veo aquí unos cambios de tonalidades en grises. Bueno, hasta este momento no hemos hecho nada, aquí seguimos trabajando en escala de grises. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a calcular la radianza espectral del satélite utilizando esta fórmula. Para ello me auxilio de mi calculadora raster y según la fórmula es el factor multiplicativo por los valores de mi imagen satelital o mi banda más el factor aditivo. Estos los obtenemos del archivo MTL que viene adjunto en cada conjunto de bandas que descargamos. En este caso estamos trabajando con la banda número 2. Esto por el raster más el aditivo entonces en este caso es mi lambda que le voy a poner radiancia espectral B2. Le damos a aceptar. Esperamos que termine y ya finalizado. Entonces ha terminado aquí la radiancia espectral. Igual podemos irnos aquí al histograma, le damos calcular y vemos que los valores máximos andan alrededor de, vamos a usar el 100, vamos a simbología y le vamos a poner 100. Vamos a aplicar. Ya estos valores están en radiancia espectral. Podemos usar aquí el Valutu
Le damos Nail. Entonces, por donde vamos pasando, me va dando los valores de radiancia. Veamos los valores que tienen las nubes. 225. ¿Sí? Son valores altos. 300. Veamos el agua, tiene alrededor de 35. Veamos el volcán, el suelo, 40, 50. Veamos las ciudades. 60. Las zonas blancas son las que tienen. Bueno, entonces hemos hecho el primer paso. Ahora vamos a ir con el segundo paso. Convertir la reflectancia o, o TOA o la reflectancia aparente. Para eso vamos a utilizar esta ecuación donde dice que va a ser el factor de cambio de escala multiplicativo de reflectancia de la banda dada por el valor, eh, por los valores de nuestro píxel, más el aditivo de escalamiento dividido el seno del ángulo de elevación del Sol. Esta puede ser una fórmula o la siguiente puede ser esta. Lo que nos cambia es que aquí es entre el seno del ángulo y aquí es entre el coseno del ángulo cenital. Bueno, y el ángulo cenital, ¿cómo lo sacamos? Va a ser 90 grados menos el ángulo de elevación del Sol. Bueno, estos son valores que también están dados en nuestro archivo de texto. Entonces, podemos buscar. Aquí está. Entonces, aquí tengo la elevación del Sol, que son 45 grados. Entonces sería 90 menos 45,09, me va a dar el valor. Y la distancia del Sol, Tierra-Sol, que está en unidades astronómicas, para ese día que fue tomada es de 0,98. Bueno, entonces vamos a calcular. Dejamos ahorita la radiancia, vamos a sacar la reflectancia, TOA, y usamos nuestra calculadora raster. Y para ello nos vamos a buscar la reflectancia de la banda 2. Aquí tengo yo la reflectancia multiplicativa, el factor multiplicativo. Esto por la banda 2 más el aditivo ahora todo esto dividido el seno. Entonces vamos a buscar el seno del ángulo. Copiamos y pegamos. Ahora, algo muy importante es que aquí las funciones trigonométricas trabajan en radianes y como aquí tengo grados, necesito multiplicarlo por 3,1416 y dividirlo entre 180. Es la forma de transformar estos grados a radianes. Y lo voy a guardar. Entonces esto sería reflectancia aparente. A nuestra banda B2. Le damos y le damos aceptar. Y aquí finalizó.
Entonces ahora ya tengo mi reflectancia aparente. Me voy igual aquí al calcular el histograma. Veo que los valores están concentrados entre 0.01 y 15. Entonces, aquí puedo, simbología, poner 0.20. Entonces vemos, esto ya es reflectancia. Entonces tengo los valores de reflectancia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, aquí donde hay cobertura, tengo una reflectancia de 0.65. Aquí tengo 0.10 y en las ciudades voy a tener una mayor reflectancia. 18.9. Esta es para la banda 2. Bueno. Sin embargo, vamos a calcular cuál es la estimación de reflectancia de la superficie. Para poder calcular la estimación de la reflectancia en superficie, vamos a utilizar esta ecuación, donde nos dice que la reflectancia en superficie va a ser igual a pi por la radiancia espectral menos el efecto de bruma por la distancia al cuadrado y todo esto dividido entre el factor de transmitancia de la atmósfera por Esum, que es la longitud media de la banda, por el coseno del ángulo cenital, por la transmitancia atmosférica en dirección de la iluminación, más Edom, que es la irradiancia difusa descendiente. Ahora bien, para calcular todos estos valores los tenemos que calcular. Entonces lo primero que vamos a usar el método de corrección 2.1. Entonces LP va a ser igual a la radiancia mínima menos L de o 1%. Entonces la radiancia mínima no va a ser más que el factor aditivo multiplicativo de la radiancia por el valor mínimo de nuestra banda más el factor aditivo. Y para la radiancia del objeto oscuro, que es LDO1, la vamos a calcular como 0.1 por Esum, por el coseno del ángulo, por la transmitancia de la atmósfera en dirección de la iluminación, más Edom por la transmitancia de la atmósfera, dividido pi por la distancia al cuadrado. Bueno, todo esto se resume porque el método 2.1 usa una transmitancia de la atmósfera de 1 y una transmitancia de la atmósfera en dirección de la iluminación de 1 y un Edom igual a 0. Entonces el efecto de bruma o el LP al final se calcula con esta expresión. Entonces vamos a calcular, para ello vamos a utilizar, nos vamos a auxiliar de un Excel. Bueno, entonces abrimos Excel. Vamos a copiar la fórmula. Entonces necesitamos primero calcular ciertos parámetros. Vamos a poner aquí banda. Banda, ML, NMIN, L. Esto va a calcular el min. Ahora vamos a calcular el ESUM
Para calcular el zoom necesitamos la distancia, el ángulo, entonces necesitamos también esta fórmula. Entonces necesito el ángulo, radiancia máxima, y reflectancia máxima. Y con eso calculo el zoom. Y con esto el LP. Entonces vamos a trabajar con la banda 2. Lo primero es ML. Entonces esto lo sacamos. Bueno, aprovechando que tenemos estos valores. Vamos a ponerlos. Ángulo. Distancia. El radiancia de la banda. El factor aditivo. Entonces tenemos que calcular el valor mínimo. Bueno, la reflectancia máxima, la radiancia máxima y la reflectancia máxima. Entonces, aquí tenemos cuál es la radiancia máxima de la banda 2. Y la reflectancia máxima. Entonces el zoom va a ser igual a pi por la distancia al cuadrado. Recordemos que esto está en unidades astronómicas. Por la radiancia máxima dividido la reflectancia. Entonces ya tengo el zoom. Y ahora me falta calcular el dato mínimo. Entonces nos vamos a ir a análisis raster, estadística de capa raster, y vamos a seleccionar banda B2 y le vamos a dar. Vamos a dejar en temporal para que no. Se me dice que el valor mínimo es 6072. Lo pego, entonces esto es igual a este por este más este. Entonces tengo lambda mínimo. Ahora el LP, entonces esto ya no me sirve. Entonces dice que el LP va a ser igual a lambda mínimo. El lambda mínimo sería esto. Vemos acá. Menos 0.01 por zoom por el coseno del ángulo. Ahora, del ángulo cenital. Entonces el ángulo cenital es 90 grados menos el ángulo de elevación solar. Ahora esto lo tenemos que transformar a, está en grados, a radianes, por pi dividido 180. Entonces, esto dividido entre
Esto dividido entre pi por la distancia al cuadrado. Entonces me da un LP de 12. Vamos a revisar por el sum, por el coseno. Sí. Entonces me da un LP de 12. Este lo podemos borrar. Entonces podemos hacerlo para todas las bandas. 12. Entonces regresamos. Y nos dice que la superficie, la estimación de la reflectancia en superficie está dada por esta expresión. Bueno, pero como ya vimos que esa expresión se reduce a esta. ¿Dónde está aquí? Entonces TZ tiene un valor de 1 y este tiene un valor de 0 y este tiene un valor de 1 para el método que estamos trabajando. TB, TZ y 0. Entonces, solo nos va a quedar dividido E sum por coseno. Entonces vamos a hacer nuestra... Entonces vamos a trabajar con radiancia. Pi, 3.1416 por... Abrimos paréntesis. La radiancia. Menos nuestro valor aquí. En este caso es 12.201. 12.601. 201. No, 267. Entonces tengo aquí ya LP por la distancia al cuadrado. Entonces la distancia al cuadrado por la distancia al cuadrado dividido vamos a abrir paréntesis. Entonces, según la metodología que estamos trabajando, T1, que tiene un valor de 1, por E sum por coseno por T1. Entonces, E sum que vale, para esta banda vale 219.61. 219.61 por 2019.60 por el coseno de 90 menos el ángulo Esto lo convertimos a radianes por pi 3.1416 dividido 180.
Eso por TZ, que TZ tiene un valor de 1. Más EDOM, que tiene un valor de 0. Entonces, más 0. Lo vamos a verificar acá. Al final esta expresión la podríamos simplificar solo en vamos a revisar la expresión para ver. Dividido. Este es este. Este es este. Así que este es este. Bueno, entonces está bien la expresión. Le damos guardar. Entonces esto sería reflectancia. Superficie. Y le damos guardar. Vamos a aceptar. Y ha finalizado. Y entonces ya tengo aquí los valores. Vamos a histograma, calcular. De 0 a 0.15. Vamos a simbología 0.15. Entonces aquí ya tengo reflectancia a nivel del suelo o a nivel de superficie. Entonces con esto ya podemos calcular y trabajar. Bueno, es lo mismo. Vamos haciendo para todas las bandas. Ahora esto es algo aburrido, ir banda por banda. Entonces en el siguiente video vamos a construir un modelo. Entonces aquí la dejamos.